Hola, apreciable estudiante. En esta ocasión vamos a desarrollar el tema coeficiente de correlación. Antes de entrar en materia, pues tenemos que tener claro qué es el coeficiente de correlación. Y este no es más que un número. Y este número va de -1 a 1. No puede ser de ahí. Entonces puede ser de -1 a 1. Entonces el coeficiente de correlación brinda una medida estandarizada de la relación entre dos variables. Entonces, si está cerca de 1, esto significa que la relación entre las dos variables o la correlación entre las dos variables es fuerte y directa. Pero si está cerca de -1, quiere decir que también es fuerte, pero es inversa. Ahora, ¿qué pasaría cuando está aquí cerca del 0? Si el valor está cerca del 0, entonces yo voy a decir que es una correlación débil. Entonces va a depender a la hora de nuestra interpretación. Si el valor está cerca de 1, entonces voy a decir que es una correlación fuerte y directa. Cerca de -1, voy a decir que es una correlación fuerte inversa. Y si está cerca de 0, entonces voy a decir que es una correlación débil. En otras palabras, puedo decir que las variables no tienen relación entre sí. En ese orden de ideas, ¿cómo se calcula un coeficiente de correlación? Y el coeficiente de correlación se representa con la letra R, ¿verdad? Suma de los cuadrados de XY dividido la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de X por la suma de los cuadrados de Y. En una forma resumida, la fórmula se lee así. Esto se llama suma de cuadrados XY. Raíz cuadrada de suma de cuadrados de X y suma de cuadrados de Y. Eso es lo que significa esta gran fórmula. En esto se traduce. Ahora bien, la pregunta es esto, ¿y suma de cuadrados de X qué es? Entonces, esto es sencillo. Suma de cuadrados de X es igual a la sumatoria ¿de qué? De X por Y. Recuerde que aquí ya estamos trabajando dos variables, la variable X y la variable Y. Entonces voy a hacer XY y lo sumo. Menos la sumatoria de X por la sumatoria de Y. Esto dividido N. Poco a poco lo vamos a ir viendo. Ahora, la suma de cuadrados de X. ¿A qué es igual? Elevo las X al cuadrado y la sumo. Menos la suma de X elevado al cuadrado. Todo dividido N. Y la otra sería la suma de cuadrados Y. Es muy parecida a esta, mire. Suma de Y cuadrado menos la sumatoria de Y al cuadrado dividido N. Todo esto para calcular el coeficiente de correlación. ¿Y qué me indica el coeficiente de correlación? La relación entre dos variables. Si la relación es fuerte o es débil. Si es directa o es inversa. En este orden de ideas, calculemos el coeficiente de correlación del ejemplo de las mesas de billar. Un grupo de trabajadores por jornada fabrica mesas de billar. Cuando hay 12 trabajadores, se fabrican 20 mesas. Cuando hay 30 trabajadores, se fabrican 60 y así sucesivamente. Esas son la forma de cómo se fabrican las mesas de billar. Bueno, entonces lo primero que tenemos que hacer es encontrar nuestra tabla. La variable X, en este caso son trabajadores, y la variable Y, en este caso son mesas producidas. Entonces lo primero que debo de hacer es encontrar la columna XY. ¿Qué es esto XY? 12 por 20 me da 240. 30 por 60 me da 1800 y así sucesivamente.
Luego encuentro la columna x al cuadrado, 12 al cuadrado, 144. Luego encuentro la columna de y cuadrado, 20 al cuadrado, 400. Y note que voy a hacer la sumatoria de todas. La sumatoria de x, 213. La sumatoria de y, 412. La sumatoria de xy, 9738. Y así sucesivamente. Entonces, lo que tengo que hacer ahora es encontrar el coeficiente de correlación aplicando la fórmula. Entonces, lo primero que tengo que encontrar es la sumatoria de cuadrados xy. Entonces, tengo que encontrar la suma de xy, x por y. Note que xy, 9738, aquí está. Menos la sumatoria de x, 213, por la sumatoria de y, 402. Todo esto divido 10, porque hay 10 datos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Porque son 10 parejas las que tengo, entonces son 10 datos. Y eso me da 962 con ayuda de su calculador. Ya encontré la sumatoria de xy. Ahora debo de encontrar la sumatoria, la suma de cuadrados de x. ¿Y qué es la suma de cuadrados de x? Este valor es el x al cuadrado. La suma de x al cuadrado, mire, 4912. Menos la suma de x al cuadrado. ¿Quién es la suma de x? 213. Y 213 la elevo al cuadrado. Todo esto dividido en 10. Con ayuda de su calculadora, esto le da 378.1. Ahora la suma de cuadrados y. ¿Y a qué es igual la suma de cuadrados y? Tomo la suma de los y al cuadrado y me da 19.480. Menos la suma de y al cuadrado, 412 al cuadrado. Y dividido n, que es 10. Y esto me da 2.505. Ahora, ¿para qué me sirve eso? Para meterlo a la ecuación de correlación o a la fórmula de correlación. Aquí arriba, ¿quién va? La suma de cuadrados xy. En este caso es esto. Dividido la raíz cuadrada de la suma de cuadrados de x, que es esto, por la suma de cuadrados y, que es esto. Con ayuda de su calculadora, el denominador al trabajarlo me da 973.33 y si lo divido me da 0.98. O sea que el coeficiente de correlación entre estas dos variables es 0.98. Pregunto, ¿el 0.98 cerca de dónde está? Voy a poner aquí el 0, el 1 y el menos 1. El 0.98 está aquí. ¿Cerca de quién? Del 1. Entonces, ¿qué puedo decir? Que la correlación es fuerte. Y como es positivo, voy a decir que la correlación es directa o la relación es directa. ¿Y qué significa directo? Que si aumenta el número de trabajadores, aumenta el número de mesas. Ahora veamos cómo se interpreta. Interpretación. Dado que el coeficiente de correlación es de 0.98, se establece que existe una fuerte correlación entre el número de trabajadores y las mesas de billar producidas. Además, la relación es directa, lo que significa que a más trabajadores habrá más mesas producidas. Gracias por su atención. Hasta la próxima.